Bueno, muy buenos días a quienes están presentes, quienes nos siguen a través de las redes, de la conexión virtual. Como me presentaba, ¿cierto?, nuestro maestro de ceremonia, esta mirada que les quiero entregar es de esta universidad, ¿cierto?, que es la Universidad de Atacama, que tiene una realidad que podríamos decir es distinta en sus orígenes a otras universidades que tienen carreras de salud o que han tenido históricamente. Y por lo tanto, el camino que hemos desarrollado en estos últimos 10 años y un poquito más en algunos casos, es lo que he querido reflejar, dando este enfoque, ¿cierto?, de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, les voy a comentar un poco sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos a nivel institucional, cuáles han sido las políticas y estrategias que ha tomado la universidad como institución, para todos los estamentos, para toda la comunidad universitaria. ¿Cuál ha sido la situación de los derechos sexuales y reproductivos en las carreras de pregrado? Ahí hay una mirada también, un acercamiento. Y particularmente me voy a detener al final en la realidad de la carrera de obstetricia, en cómo se ven estas temáticas en el plan de estudio y algunas experiencias, algunas evidencias de ese desarrollo en estos años. ¿Cuál es nuestro contexto institucional? Esta es una universidad estatal y regional, como decíamos al principio, fundada en 1981, pero que remonta sus orígenes al año 1857, al igual que otras universidades también en Chile, con la creación de la Escuela de Minas en Copiapó. Y esto no es, digamos, no es banal este dato, porque en el fondo tiene una tradición originaria desde la minería, que son carreras que sabemos que son masculinizadas, su gran mayoría. Y luego, alrededor del año 1900, ¿cierto?, se crea la escuela normal y por lo tanto las carreras y las áreas del saber que fundan la universidad están en el área de la ingeniería y la educación y humanidades. Eso es lo que tiene la universidad en sus inicios. Sin embargo, cerca del año 2000, año 98, se crea la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales. Ya se empieza a diversificar la matrícula, se entrega otra oferta en la región. Y en el año 2013 ya se crea la Facultad de Ciencias de la Salud, que recibe a 4 carreras, ya obstetricia, enfermería, kinesiología y nutrición. Y en el año 2017 se crea la carrera de medicina. Y por lo tanto, ya desde aquellos años, ¿cierto?, las áreas del saber se empiezan a diversificar, que es interesante. ¿Dónde estamos ubicados? Porque en general, ¿cierto?, cuando uno habla de Atacama, la mayoría de la gente en Chile piensa en San Pedro de Atacama, que está en la segunda región, y la Universidad de Atacama está en la tercera región, ubicada específicamente en Copiapó, pero tiene campus en Vallenar, en Caldera también. Si nos quieren ir a visitar, Caldera, muy recomendable. Bueno, a raíz de movilizaciones estudiantiles y de una realidad que se venía, que era la implementación de la ley de universidades estatales, en el año 2018 se crea una comisión de igualdad y oportunidades y equidad de género. Fue una comisión triestamental con harta participación estudiantil. Recuerdo a estudiantes nuestras que estuvieron en esas comisiones. Y ya esto se formaliza a través de la creación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género en el año 2019, respondiendo, como les decía, a la ley. Básicamente fue responder a la ley, entendiendo, insisto, que había una necesidad desde el estudiantado, desde las organizaciones sociales, pero en el fondo, como nos pasa mucho, y sobre todo a las universidades estatales, la ley mandata y por lo tanto se crea esta oficina, que ahí está su logo. La oficina se planteó una misión y una visión, ¿ya? La misión es favorecer e implementar la política de igualdad de oportunidades y equidad de género. Y en segundo lugar, que es algo que, ¿cierto?, desde el inicio comenzó con trabajo, gestionar e investigar denuncias de casos de discriminación arbitraria, abuso de poder en todo su contexto, acoso en todo su contexto y violencia de género.
Y la visión de esta oficina es incorporar la igualdad de oportunidades y equidad de género como un eje transversal en la academia, la administración, la estructura y, podríamos decir, que no es es lo más importante, pero lo más difícil, transformar la cultura organizacional. Ya para los que nos dedicamos a temas de gestión, sabemos que la estructura organizacional es algo que está en las bases de las organizaciones y que probablemente es lo que más demora en modificarse. Aquí está un pantallazo de la página de la oficina, ya tiene varios datos interesantes, varios material, como el reglamento sobre el reconocimiento del nombre social, ya la política que está ahí en el centro, el modelo de prevención del acoso, la ordenanza de investigación de casos y finalmente algo que les quiero mostrar un poquito, el diagnóstico institucional de relaciones de género que se hizo en el año 2020. Este diagnóstico nos permitió, bueno, la oficina en general, que es la que lleva el diagnóstico, nosotros académicos fuimos parte de la muestra, se tomó una muestra alrededor de 480 personas, el 60% de los que contestaron fueron estudiantes, el resto se repartió entre académicos y administrativos, funcionarios en general. Se hizo por modalidad virtual porque fue en plena pandemia, había que cumplir con ese compromiso, no representa necesariamente cada estrato, ya, pero sí arrojó datos bastante interesantes. Los dos primeros son realidades que nosotros vemos, que todos vemos en las universidades, ¿cierto? Las mujeres están subrepresentadas tanto en la academia como en la matrícula, en las carreras que son de ciencia y tecnología, no así en las carreras denominadas de servicio, como las humanidades, ¿cierto? Algunas áreas sociales y la salud. Y hay otro dato que es interesante, pero que refleja esta realidad nacional, y es que la estabilidad del empleo, como los cargos directivos, la proporción, ¿cierto? Es mucho mayor la de hombres y mujeres. En ese momento, con la rectoría anterior, las mujeres representaban el 15% de los cargos directivos de alta dirección de la universidad. Y algo que llamó mucho la atención es que en esta encuesta más del 50% de los encuestados refirió haber vivido situaciones de discriminación o sexismo, hostigamiento y o acoso sexual. Y la mayoría de las personas que decían eran mujeres y la mayoría de estos grupos por estrato eran el personal administrativo y servicios. Y lo otro que llama la atención es que quienes denuncian en definitiva son quienes, ¿cierto? Parece que conocen o entienden un poquito más sobre su derecho porque a pesar de que eran los que menos vivían las situaciones, los académicos eran los que más denunciaban, ¿ya? En un porcentaje bastante bajo. Y el otro dato interesante es que de esas denuncias, el 55% continúa con etapas de investigación, ya que el resto se desechan por falta de antecedentes, porque no llegan las personas, ¿cierto?, a entregar la información definitiva. Otra estrategia que ha utilizado esta oficina, esta partió este año, ya es parte de sus procesos de socialización. Hay un curso virtual ya en la plataforma Moodle institucional que se llama Impulsando Transformaciones a la Docencia Universitaria desde el enfoque de género. Este está hecho principalmente para los académicos, ya varios los realizamos, y básicamente también es que podamos conocer los lineamientos de la política y algunas formas de implementar, como decíamos, dentro del aula. Ahora, ¿qué ha pasado en las carreras de pregrado? Ahí me tocó hacer una investigación rápida, pero teníamos una buena información, por lo menos para esta mirada. No hay un diagnóstico acabado de cómo están integrados los temas en las mallas curriculares, ¿ya? Tenemos un acercamiento, que es lo que les voy a mostrar. Y este acercamiento se produce en el año 2022 porque la Superintendencia de Educación Superior nos solicita a la universidad reflejar cómo los temas de derechos humanos, violencia, discriminación de género, interculturalidad, diversidad funcional, diversidad y ciencias sexuales se tocaban en las mallas curriculares. Las que entregaban la información expresa y que aparece en las mallas son las carreras de trabajo social, derecho, obstetricia, medicina y enfermería. Y el resto, se las voy a mostrar acá en esta gráfica, fueron las carreras y los departamentos que entregaron la información. Hay otros que no respondieron a esta solicitud, ¿cierto? Y refleja lo siguiente. Ahora, es importante decir que esta gráfica refleja cómo algunos contenidos son tocados en ciertas asignaturas. Ya no es que las asignaturas completas se lleven la temática, ya serían números que no responderían a la realidad. Entonces, ese diagnóstico acabado que les digo yo, lo que falta hacer, es decir, hasta qué nivel,
o qué resultado de aprendizaje o qué competencia desarrolla las temáticas. Bueno, quienes contestaron que tenían incorporado en una gran cantidad de asignaturas fueron la carrera de Derecho y Obstetricia, ya esta fuente de información la entregó la dirección de pregrado, y quienes menos o de manera nula incorporan todas estas temáticas o algunas de ellas son las carreras del área de la ingeniería, las carreras técnicas del área de la ingeniería, si se fijan ahí en 0. Bueno, y de manera intermedia, trabajo social, psicología y las humanidades, ¿ya? Por lo tanto, refleja una realidad que no es la que quisiéramos, ¿cierto? Que no, el enfoque de derechos humanos, por ejemplo, como les digo, no aparece en carreras de ingeniería y requiere probablemente acciones rápidas. En nuestra malla curricular, ya ahí yo las traje de colores pintaditas, las asignaturas que están en color verde y las asignaturas que están en color celeste son asignaturas profesionales y prácticas. Revisando con nuestro colega, ¿cierto? Subdirector y otros colegas, decimos que en la mayoría se tocan algunos de estos tópicos que conversábamos, pero quiero hacer énfasis en estas 4 asignaturas que están en los niveles iniciales de la formación, que son la introducción a la profesión, parecido a lo que decía la profesora Mercedes, los fundamentos de la profesión, bioética y aspectos legales, que están en el primer año, y 2 asignaturas que desde que se diseñó la carrera pensamos que era clave que estuviera, que es promoción y educación para la salud. Ya el enfoque que tuvo la carrera desde su creación justamente es fortalecer la promoción, ya con una mirada desde la alfabetización en salud, para que las poblaciones, ¿cierto? Y los individuos eh, conozcan sus derechos. ¿Qué tenemos entonces? Un desarrollo de estas temáticas desde las asignaturas de los niveles iniciales avanzados, la incorporación de asignaturas en el plan regular y también hace un par de años atrás la creación de optativos como el de autocuidado en salud sexual y reproductiva, que en el fondo se dicta de manera transversal a muchas carreras y con una buena demanda. Y esto que aparece en algunos contenidos, resultado de aprendizaje y competencia o subcompetencias es lo que nos está costando definir para que tenga, digamos, una formación más transversal. Y lo otro que está, digamos, en el ámbito ya fuera de lo curricular es cómo los estudiantes se insertan en el ámbito de la extensión y vinculación con el medio, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, cuando les decía, cuando se diseña la carrera, este enfoque desde la promoción de la salud, que aparece en varias asignaturas, que se continúa hasta el internado, que se fortalece en una asignatura de 4º año, que es proceso de intervención comunitaria, eh, mm, teníamos que buscar también un enfoque de cómo hacerlo y el enfoque fue a través de lo que se conoce como la alfabetización en salud, ¿ya? Específicamente nuestra área salud sexual y reproductiva. Y estas estrategias que hemos desarrollado, ¿cierto? En este modelo que es el de Sorensen de alfabetización en salud, nos ha permitido llegar hasta ahora a los aspectos de acceso de información en distintas áreas, promoción, prevención, atención, y podríamos decir que un poquito o algo en alguna asignatura en particular a la comprensión. Porque los otros niveles de alfabetización, la valoración y la aplicación requieren un tiempo más largo para medirlo, para seguirlo, para ver el impacto de estrategias de alfabetización en la comunidad y por lo tanto, en la mayoría de los casos, las intervenciones que hacemos, que son asignaturas semestrales, nos quedamos en el nivel de acceso. Ahora, ¿por qué tenemos ese enfoque y por qué nos interesa? Porque sabemos que la alfabetización lo que genera es un empoderamiento de las comunidades, como les decía, un reconocimiento de su derecho y con ello una exigencia de esto. Y también en el área de la vinculación con el medio, en el año 2017 se crea un proyecto ATA, el 1795, que justamente buscaba generar estrategias de alfabetización y promoción de la salud en el área sexual y reproductiva. Se gestionaron recursos para la remodelación del centro de atención estudiantil y se transformó en un centro de promotor de la salud. Actualmente el modelo es el que se está terminando de diseñar, ya la estructura física ya está construida y están trabajando allí. Y de la mano de este proyecto se incluye la creación de una unidad de alfabetización en salud dentro del departamento de obstetricia,
con una cantidad de académicos que, como sabemos, en muchas de las universidades, muchos nos repetimos en varias tareas, ¿ya? Y que, bueno, tiene esa resolución que lo crea, pero hay una historia ahí que todavía nos falta desarrollar. Esto sale como rápido, parece. Ahí, ahí. Y la evidencia de nuestro trabajo, generalmente con nuestros estudiantes de pregrado, como les decíamos, viene del año 2014, actividades en terreno, coformación, estudiantes de niveles superiores formando a chicos que son de primer año, mechones, mechonas, participación con redes locales, Seremi de Salud, Servicio de Salud, Cernamej, seminarios relacionados con el tema. Ese seminario en particular habló de la alfabetización y promoción de la salud en el año 2015, la promoción de la lactancia también dentro de distintas actividades. Esta campaña que se hizo en el año 2017 y que tuvo harta repercusión en redes sociales, que era el doble método siempre, y ahí salíamos con el signo, ¿cierto?, del doble método. Ahí estamos los académicos, administrativos, se hizo también en la red asistencial y en redes sociales harta repercusión. Y lo que creemos que es bien interesante, lo comentábamos ayer en algunas reuniones que tuvimos en conversaciones de pasillo, es que también se ha visto reflejado en seminarios, ¿ya? El primer jornada de violencia de género desde una mirada transdisciplinar, ¿ya? Las conmemoraciones de la Semana Mundial del Parto Respetado, entre otras. El primer seminario IBEC, ahí contamos con la presencia del colega Eduardo Soto, que trabajaba en ese momento en el ministerio, ¿ya? Entonces va ahí, ahí. La incorporación de la mirada, ¿cierto?, de la salud de la población de diversidades sexogenéricas. También ahí tuvimos un curso con una ONG, ya nos falta repetir, eso fue en plena pandemia. Ya, los lazos y actividades permanentes con Cernamec, ahí está la directora nacional de Cernamec, que fue el año pasado a la tercera región y que estuvo con nuestras estudiantes en actividades. Bueno, de hecho Cernamec nos reconoció como un gran colaborador dentro de la región. Y esto finalmente es lo que también nos deja muy satisfechos de esta mirada, como les decía, de la promoción y alfabetización, y es que con el paso de estos 10 años que tenemos de departamento ya se crearon 12 organizaciones con estos fines de alfabetizar a la población. La primera fue la APROS, ya Agrupación de Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, que se creó y nació y murió así como rápido. Pero la que es permanente y ya está incluida también dentro de la estructura de la carrera de obstetricia es la agrupación Kumara, ya que su significado es saludable en lengua aymara y que también se autogestionan, también tienen una muy buena relación con el departamento, pero principalmente está constituido por estudiantes, ya que según las necesidades de la población van respondiendo en esta tarea de alfabetizar y de promover la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué nos llena de orgullo esto? Porque en el fondo han sido iniciativas exclusivas de estudiantes, apoyadas por nosotros, y hay que en el fondo han reflejado la mirada que queremos desde la alfabetización y la promoción. ¿Qué nos queda? Y con esto termino. A nivel institucional, después de las conversaciones con la Oficina de Oportunidad y Equidad de Género, esto se va a hacer este año, se va a evaluar la política institucional vigente desde el año 2020. Esa tarea no se ha hecho, se tiene que avanzar en la formación de académicos de distintas ciencias, no solamente las humanidades y salud, transversalizar los contenidos en las vallas y algo que está también trabajándose ahora, que se incluya en el nuevo modelo educativo, ya que probablemente el próximo año va a estar, y que ya viene en el nuevo estatuto universitario. Y a nivel de departamento, nuestros desafíos son incorporar las temáticas de manera más organizada, identificando, como les digo, claramente a qué nivel vamos a llegar dentro de resultados, contenido y sus competencias. Avanzar en la alfabetización en salud en grupos específicos, es decir, llegar a poder monitorizar, ver el impacto de esto.
Y algo que la pandemia nos quitó un poco, que fue el trabajo interdisciplinario para las actividades de vinculación con el medio de investigación y además incorporar a las organizaciones de la sociedad civil que también han trabajado con nosotros, pero nos falta sistematizar de mejor manera eso. Así que eso sería mi exposición. Muchas gracias.